pues dándoles nuevamente la bienvenida después de un lapso de casi 15 días, ¿no? Que no nos vemos. Entonces, yo espero que hayan disfrutado esos días de acuerdo a sus propias tradiciones, ¿no? Ya me estaba reclamando acá el profe Burela de que qué tiene que ver el 31 con el uno y el 2. Le digo, pues no, nada más es lo que por usos y costumbres hacemos aquí en México. Pero bien, voy a compartirles mi pantalla y ustedes me dicen de favor si la están mirando. Um, Déjenme ver cuál es. Es esta. ¿Ya la estamos mirando? Sí, ¿Sí? Bueno, pues nada más sí, así de forma muy rápida vamos a mencionar lo que abordamos la vez pasada, ¿no? Estamos ya mirando que dentro de lo que es el universo, nosotros estamos considerados como energía, información y vibración. Entonces, de ahí hice referencia que, bueno, existe en nuestro cerebro esta forma de mirar la concepción de la energía. Nuestro cerebro tiene conexiones sinápticas que generan campos eléctricos y campos magnéticos. Entonces, de una u otra manera, también somos energía, porque en nuestro cerebro se gasta, o más bien se generan pensamientos, y los pensamientos son movimientos de cargas que generan estos campos magnéticos y eléctricos. Y de ahí abordamos el inconsciente individual, el inconsciente de la pareja, déjenme ver, el inconsciente de la pareja, el inconsciente de la familia, y quizás no hablamos del inconsciente colectivo, pero de una u otra manera eh, se dice que todos estamos conectados, ¿verdad? Ya Carl Gustav Jung hablaba de este fenómeno del inconsciente colectivo. Bien, entonces, sumando a esto del inconsciente, se habla también de que tenemos un, un inconsciente que está vinculado con la Tierra, porque se han hecho estudios la sabiduría universal. en la sabiduría universal. Bueno, ahorita nada más estaríamos hablando en el contexto de la Tierra, pero se supone que finalmente, y es lo que voy a abordar a continuación, lo que es Ok, sí. el campo, ¿verdad? Entonces, se han hecho mediciones de lo que es la resonancia magnética de la Tierra, y a esto se le llaman las frecuencias Schumann. Estas frecuencias se han comparado con la frecuencia que nosotros emanamos de nuestra energía, y curiosamente o sincrónicamente son muy muy parecidas, 7,4 Hz de esta energía que la Tierra está emanando. Entonces, de esto, bueno, en algunas culturas ancestrales ya lo sabían que estábamos vinculados con la madre tierra, y bueno, por eso en algunas de ellas se le da la importancia que en ese momento ellos como cultura le brindaban. Hoy día nosotros, bueno, creo que hemos perdido esa conexión con la madre tierra. Sin embargo, hay fenómenos que ahorita han sucedido a nivel mundial, global, y que están vinculándose con lo que nosotros como seres humanos estamos haciendo. Y bueno, ahí está la referencia de una página web que creo que no se logra ver correctamente, sino después también se las hago llegar en un documento de Word para que puedan visitarlas estos sitios web internacionales que están haciendo estudios muy serios acerca de lo que es la coherencia del pensamiento humano, de la resonancia del corazón, y lo están vinculando a nivel individual, a nivel de pareja, a nivel global.
De hecho, hay un proyecto que se llama Coherencia Global, donde están haciendo porque la humanidad se una en esta coherencia, una coherencia universal, lo que decía, profe. Quizás ahí está vinculado con lo de la sabiduría universal. Es el video que nos mandaste, ¿no, Tacho? Ajá, sí, está vinculado con el de De coherencia global. coherencia global. Y bueno, en esa organización están desarrollando muchos estudios científicos, ¿eh? Entonces ahí hay mucho material que puede en un momento determinado ser útil. Como referencia, digo, si les interesa, ¿no? Saber un poquito más de lo que se está haciendo a nivel de la coherencia del corazón, del cerebro, la comunicación que existe entre el cerebro y el corazón, y cómo nos afecta a los individuos, e incluyendo a algunas especies animales, ¿no? Entonces, pues ahí está la información de esta, como se había dicho, del inconsciente del planeta. Obviamente, pues, si nos vamos más hacia el universo, pues como lo decían ya algunas corrientes filosóficas, que estamos unidos. De una u otra manera estamos unidos, y esto en algunas culturas ancestrales también lo mencionan. Y también hablamos de que nosotros como individuos nos vinculamos de tres formas, ¿verdad? Por complementariedad, dijimos, porque debe de haber el complementario, siempre hay un complementario, hombre-mujer, el yin y el yang, que son complementarios, la luz también como un ente físico, existen colores complementarios. Entonces la complementariedad es parte de la naturaleza del, de- del universo. Entonces hablamos de la complementariedad, hablamos también de la polaridad, es otra manera de cómo nos vamos a vincular por polaridad. Entonces, siempre debe de haber un polo opuesto. Todo en la naturaleza existe porque hay su polo opuesto. De hecho, dice que no, la luz no existiría si no existe la oscuridad, que la maldad no existiría si no existe la bondad, que un polo desde el punto de vista físico, en un imán, por ejemplo, está el polo norte y el polo sur, que son polos opuestos. En la química, bueno, pues tenemos sustancias que son iónicas y tienen cargas positivas y carga negativa, y cuando se juntan se neutralizan. Entonces la polaridad siempre debe de existir como parte de la naturaleza del universo. Y finalmente, la otra forma de cómo nos vinculamos es a través de la resonancia, ¿verdad? La resonancia dijimos que es esta forma vibratoria de nuestra energía que en un momento determinado, si recordamos rápidamente las leyes de acústica o de óptica, decimos que la luz es una onda. Entonces, si dos ondas están en fase, dijimos que se suman y se hace más grande la onda. Si las ondas no están en fase, entonces llegan y se contrarrestan. Entonces, la resonancia también es un fenómeno que existe en la naturaleza universal para hacer que nosotros nos vinculemos, sobre todo como seres humanos, que es lo que estamos abordando, ¿no? La parte psicogenealógica, cuando lo veamos desde el punto de vista de la familia. Bien, entonces, al respecto, no sé si tengan algún comentario que quieran adicionar, algo que quieran que retomemos, sino para pasar ya directamente a lo que es la información del campo cuántico. Bien, derivado de lo que hemos estado revisando, de cómo se conformó el universo, qué teorías
están vinculadas a la explicación de su origen. Recordarán que hablamos del determinismo desde que Isaac Newton propuso la física determinista, de que a toda acción corresponde una reacción y todo está perfectamente determinado por las leyes físicas clásicas. Pero cuando aparece el fenómeno cuántico que estableció el científico Max Planck, entonces las leyes de la física se vienen a modificar y ya no son tan deterministas, o más bien ya no son deterministas, son más bien probabilísticas, donde hay fenómenos que se van a suscitar de manera simultánea. Entonces aquí aparecen varias teorías desde el punto de vista del origen del universo, y estas son las que han venido siendo utilizadas ahora por algunas corrientes de medicina alternativa, donde se cuelgan de estos conceptos para darle sustento teórico más creíble a lo que ellos hacen desde su disciplina. Obviamente que muchos científicos, físicos sobre todo, están en desacuerdo con esta, ¿cómo pudiéramos decir? Esta conducta de estas corrientes que se están sumando al carrito, se suben de a gratis y quieren agarrarse de ahí para darle el sustento a lo que están promocionando. Obviamente ¿Cómo cuál? ¿Cómo eh, cuál? hablan, por ejemplo, de estas del Reiki, de la sanación cuántica, del Ho'oponopono, que sabemos que tienen cierto, ¿cómo se llama? Tienen cierta sustento biológico, Cierta coherencia. coherencia, y porque son ancestrales y tienen cierto, pues, hay evidencia de lo que hacen. Pero no estoy hablando de estas como tal, sino de las personas que como instituciones que aparecen en muchos sitios promocionando métodos de sanación cuántica o leyes de atracción a través de la física cuántica. Vaya, ya todo lo quieren hacer cuántico. Entonces ahí es donde la comunidad científica sobre todo los físicos cuánticos, ahí es donde están ellos eh, respondiendo a esta oleada de gente que a lo mejor no tiene el conocimiento científico y nada más quieren sumarse a esta oleada vamos a llamarle de que está de moda, ¿no? De que están utilizando este fenómeno, bueno, no fenómeno, estos estudios que están haciendo a nivel científico y que están dando evidencias y que bueno, están respaldándolo con los experimentos que se hacen a través de grandes laboratorios allá en Suecia, en donde está el CERN, en los centros donde se hacen todos estos experimentos choques de partículas y donde se están determinando todo esto que está apareciendo, como son las explicaciones de lo que está sucediendo en el universo, ¿verdad? Y entonces, en una gran parte de la comunidad científica, que no son físicos, se están sumando para abordarlo desde una perspectiva diferente. Entonces, a este universo le han dado varios nombres desde el punto de vista de las corrientes filosóficas. Por ejemplo, no sé si estoy correcto, a lo mejor digo una barbaridad, de la Akasha, le llaman Akasha, donde utilizan este concepto para hablar del universo. Y de ahí se deriva de los registros akáshicos, y es toda una corriente, ¿no? Es una corriente filosófica, más bien de una
cultura ancestral y que bueno, lo traen a hoy día para explicar ciertos fenómenos que suceden a nivel de la conciencia. También se habla de la latiz que hablaba el científico Jacobo Grinberg como esta manifestación de interacción entre la energía y el espacio-tiempo. Entonces, el universo también lo han comparado este científico le dio el nombre de latiz. En algunas películas de corte de ciencia ficción le dan el nombre de la Matrix o la matriz. El científico Max Planck sí hablaba de esa matriz, de ese gran espacio, ese lugar donde está el universo. Entonces, los científicos hoy día, los físicos cuánticos, ya determinaron de qué está hecho el universo. Y el universo, como ya lo habíamos revisado, está conformado por constelaciones y todos los elementos del cosmos. Pero eso es a nivel macroscópico. Pero a nivel microscópico ya determinaron cuáles son las partículas que están formando ese universo y están determinando las cantidades que existen de cada uno de ellos y obviamente tienen problemas para determinar algunas partículas que no han podido demostrar eh, prácticamente, pero teóricamente ya existen los estudios donde ellos proponen la posible existencia de otras partículas que forman parte de lo que sería la constitución elemental del universo. Entonces, en ese sentido, las partículas fundamentales que hasta ahorita ellos consideran que son las más fuertes son los quarks, los electrones, los neutrinos y últimamente lo que es el bosón de Higgs, que sería el pegamento de todas estas partículas que de una u otra manera están en el universo. Bien, entonces, todas estas teorías que hemos estado platicando, hablaremos, por ejemplo, de la teoría de electromagnética de Maxwell, donde él fue uno de los primeros científicos que unen a la electricidad con el campo magnético a través de una sola ecuación. Luego viene Albert Einstein con la teoría de la relatividad, donde él toma en cuenta la fuerza gravitacional universal y lo manifiesta a través de su ecuación de energía igual a masa por velocidad de la luz elevada al cuadrado. Entonces, hoy día las teorías más nuevas están hablando de la teoría de cuerdas, que la teoría de cuerdas no es más que la unión de todas estas teorías que quieren que el electromagnetismo junto con la gravedad estén definidas en una sola ecuación, que sería la ecuación del campo unificado, y que lo llevan ahora a que la sustancia, bueno, no es correcto que diga sustancia, sino más bien entidades energéticas vibracionales, creo que es lo más correcto, eh, bastante diminutas y cada una con su frecuencia y con su forma de vibrar, que estas que están aquí en la pantalla, en la parte izquierda, donde explican ellos que estas vibraciones son fuerzas continuas que están vibrando y cada una de ellas vibra de manera diferente y al colapsar ¿cómo se llama? La ecuación de onda, van a dar origen a las partículas que ya hablé anteriormente. Y cuando estas partículas se van
agrupando de maneras diversas, entonces van dando origen a los diferentes elementos que conforman todas las sustancias que están en el universo. Hablemos del hidrógeno, sodio, litio y potasio, de todas las que están formando la tabla periódica, ¿no? Entonces, ya con estos estudios que están haciendo, se están aproximando a ver lo que es la verdadera constitución de lo que está en el universo. Y ya tienen bien definido que el universo, el 4% de lo que nosotros podemos observar como planetas, constelaciones, galaxias, estrellas y todo lo que es lo que sí podemos ver, porque emanan luz y absorben luz, es el 4%. Solo es el 4% de lo que hay en el universo. Luego viene lo que es la materia oscura y aquí es donde entra esta partícula que les llamo, que les comenté, que es el bosón de Higgs, que es esta, esta parte del universo que es la que mantiene a la Matrix. Hagan de cuenta que es el soporte donde están todos estos elementos físicos del universo. Y, y les, estas partículas ya teóricamente están estudiadas y también ya están demostradas desde el punto de vista de experimentos físicos. Ahora, lo que realmente les está costando trabajo es demostrar el 73% restante del universo, y es ahí donde están enfocando ahorita los estudios todos los físicos cuánticos, que lo que es la energía oscura. Y están tratando de encontrar huellas de lo que hace esta energía oscura, que le han llamado así y que realmente es ahí donde no saben cómo funciona, ni de qué está hecha, ni nada, pues, o sea, sí tienen leves indicios y lo que andan rastreando es las huellas de los fenómenos cósmicos que esta energía oscura ha dejado. Y bueno, sería entrar en un rollo de, de hipótesis que, bueno, pues no son objeto de esta charla, ¿verdad? Entonces, pero vamos a dejarlo ahí y van a ver que lo vamos a comparar. Si ustedes suman el 23 y el 73, nos da el 96%, que sería la parte no vista, la que no se ve en el universo. Y solo el 4% es lo que físicamente sí se ve, porque absorben luz y reflejan luz o emanan luz. Entonces es por eso que sí los vemos desde el punto de vista físico. Y bueno, lo pueden medir con los instrumentos que se tienen. Ahora, voy a citar a algunos científicos que han utilizado algunas frases que hacen referencia a lo que el universo es. Yo ya les había comentado, por lo que dijo en su momento Nikola Tesla, que si te queríamos entender al universo deberíamos de pensar en términos de frecuencia, energía y vibración. Él dijo vibración. Ahora los físicos cuánticos dicen hay que pensar en términos de energía, de vibración e información. Todas las vibraciones son información. Entonces, uno de ellos, si lo recuerdan, fue Max Planck, que cuando le dieron el premio Nobel de Física, él dijo que había una matriz inteligente que era la que mantenía el orden en todo el universo. Bueno, otro físico, Paul Dirac, comentaba, ¿no? Dios utilizó las matemáticas hermosas en la creación del mundo. Entonces, esto habla de cómo ya los científicos se estaban acercando a que la matriz
o el universo, o como querramos llamarle, está regida por una inteligencia que está ahí presente. Otro otro científico que no es físico, Greg Braden, este científico es actual, él es un genetista que dejó la ciencia para meterse al estudio de la conciencia. Y entonces él retoma mucho de lo que son los estudios de física cuántica y él hace análisis precisamente de estos resultados que emanan desde el punto de vista científico y lo está proyectando a la conciencia humana. Y entonces él en lo que argumenta dice que para entender la conciencia humana habría que entender todo lo que está en cuanto a la belleza del universo, porque el universo es numérico, es matemático. Bueno, ya lo está vinculando también a Dios, a la deidad, ¿verdad? Entonces, ven desde este acercamiento muchos científicos que están vinculados con la física o no, están vinculados a la biología, a la genética, están volteando a que todo esto está creado o está vinculado con un poder superior. Este otro científico, Dennis Gabor, fue premio Nobel en el 71 por el principio del holograma. Y el principio del holograma se comenta que el universo es holográfico. De hecho, ya un libro que les voy a comentar que se llama El universo holográfico. Entonces, él demuestra o propone en su teoría cómo el caos tiene cierto orden y es holográfico. ¿Qué significa que sea holográfico? En términos de palabras se dice que en el todo tiene partes. Y si nosotros tomamos una parte del todo, esa partecita que tenemos contiene toda la información de donde se tomó. Entonces, todo tiene una parte y la parte tiene al todo o contiene al todo. Entonces, hay una ley del, de los principios herméticos que dice que como es arriba es abajo y como es adentro es afuera. Entonces, esta ley hermética habla precisamente de este fenómeno holográfico. Y en la naturaleza se han demostrado ya cómo a partir de principios holográficos se pueden determinar estructuras que están en la naturaleza presentes. Entonces, la holografía está presente en cualquier, bueno, no en cualquiera, pero en muchos fenómenos biológicos o en muchos fenómenos naturales, la presencia del holograma o la holografía está ahí. De hecho, yo les compartí también un video, no sé si lo pudieron revisar o ver, donde se habla del origen del universo visto desde la cultura egipcia y cómo se va generando los sólidos platónicos y se habla ahí del número phi y de la secuencia de Fibonacci y de cómo está presente toda esta matemática en el universo, lo que sería el número áureo, que está presente en muchas obras de arte, ¿no? Entonces, de ahí podemos establecer que uno de los científicos dice que el universo es matemático, ¿verdad? Y como les estoy comentando, ya algunos de ellos hacen referencia a este tipo de situaciones. Bien,
El físico de nombre David Bohm tiene un libro que le llamó La totalidad y el orden implícito. Entonces él, tomando como base la teoría del campo unificado, él en su libro menciona que en el universo hay fenómenos que están explícitos en esta representación universal y que a nivel macro nosotros podemos observar al universo con cierto orden, pero que dentro de ese orden hay cosas que no se pueden ver a simple vista. Y a estos fenómenos que no se ven a simple vista le llama el orden implicado. A ver si me explico de la manera más entendible posible. Esto visto desde el universo, pero si nosotros lo vemos ya a nivel terrenal, por ejemplo, en el mar, nosotros vemos que hay cierto comportamiento del agua, existen olas, existen fenómenos meteorológicos, y esto sería el orden explicado o el orden que se ve de manera general. Pero si nosotros entendiéramos ese caos, ese movimiento de las olas, de una manera más, de manera más eh, particular o estudiando ese movimiento, allí habría un orden implicado. O sea, una información que está en ese mar donde hay mucha información de manera explícita, que la podemos ver y porque de manera rápida la estamos observando. Pero que si hacemos un estudio más profundo, vamos a ver que hay cierta información que está de manera implícita. Yo lo veo desde, por ejemplo, a ver si acá me ayuda, profe Ernesto, desde el comportamiento humano Sí. también hay un comportamiento explicado. Vaya, digamos un esto de estos trastornos, ¿no? Un trastorno, no sé, obsesivo compulsivo. Desde el punto de vista general, pues tiene ciertas características. Pero si ya lo vamos estudiando a manera más particular, va a haber información implícita en esa información explícita. No sé si me di a entender. Es que ahorita que estabas hablando de esto, yo estaba pensando y relacionándolo y no sé, aquí tú dime, o sea, si estoy reflexionando bien. Esto de lo implícito y lo explícito, ¿no? Lo Ajá. implicado y lo no implicado, es como lo materializado y lo no materializado, ¿no? Es como, tiene que ver con cuando somos partícula y cuando somos onda, ¿tacho? Cuando somos partícula, estamos materializando pensamientos, por ejemplo, ¿no? O sea, y somos onda, este, cuando, cuando no está explícito lo que está ocurriendo, por ejemplo, en el trastorno que tú mencionabas, ¿no? O sea, sabemos que hay algo que está ocurriendo ahí, por ejemplo, en un delirio, ¿no? O en una alucinación. Así lo estoy pensando, Tacho, no sé tú O en estos fenómenos, cómo ¿te ves. acuerdas que hablamos de una esquizofrenia? O sea, si vemos Ajá. esta enfermedad, la esquizofrenia, desde el punto de vista general, hay cierta información que está explícita, o sea, que tiene ciertas características, ¿no? Identificamos. Pero si ya lo vamos Uh-huh. observando, por ejemplo, desde el punto de vista transgeneracional, vemos que hay cierta información Uh-huh. que está, que subyace en el individuo que está viviendo este trastorno. No sé si está bien dicho trastorno. La esquizofrenia Sí.
¿Es correcto que diga Esa trastorno? Ah, es, es correcto, pero pues yo diría es afección, ¿no? Tendrá, Sí, tendrá también que ver con toda esta parte, profesor Otacho, de lo manifiesto y lo latente. O sea, lo manifiesto es lo que, pues como dice, ¿no? Se manifiesta, se ve, se observa, lo tienes ahí presente. Mientras que atrás existe una dinámica que promueve estos trastornos, que los está generando y los alimenta, como la parte, pues sí, de atrás, lo latente, lo que promueve y fortalece y nutre muchas veces el padecimiento, el síntoma. Ujú. No sé si sea por ahí Pues, también. pues, se pudiera vincular, se pudiera vincular. Aquí la idea es de que el doctor Boom lo que dice que en el campo, o sea, en el universo hay mucha información que es explícita. Como, Hablemos, perdón, Tacho, ¿no podrá ser esta parte precisamente del universo en donde este 4% podría representar lo ya, explícito y lo implícito sería todo aquello que no podemos ver, pero que está regido por información y por leyes que dan como resultado la materialización de lo que podemos ver, ¿no? sí, Lo que podemos observar. sí, sí, de acuerdo, de acuerdo. Eso es lo que, que quiero, ah, me faltó una palabra hace rato que no encontré y se me fue, porque yo estaba diciendo de lo explícito, lo implícito, y yo te estaba diciendo del cuando somos onda y cuando somos partícula, ¿no? O sea, cuando funcionamos como onda o como partícula. Y decía, cuando somos partícula, am, es cuando reflexionamos y podemos como tener determinados pensamientos, ¿no? Razonamientos, así. Y cuando somos onda, entonces ahí solamente estamos como desde la intuición, o sea, desde lo intuitivo, desde eso que no puedes explicar, desde eso que solamente es como que sabes que algo hay ahí participando, ¿no? O activo, pero no lo puedes materializar. no, Bueno, no así lo lo podemos diría yo. palpar. Ajá, sí. Ujú. Esa es la Captar, idea. sí. A lo mejor estoy siendo muy reduccionista en la teoría del doctor, pero a grandes rasgos es lo que puedo rescatar de las ideas de este libro, donde él, desde su conocimiento, dice que el universo tiene cierta información que está explícita, pero que solo se puede conocer de manera implícita. O sea, si se va uno a la parte ¿cómo se pudiera decir? Eh, Más profunda del universo, ¿no? O, no más profunda, sino más particularizada. Sí, a ver si ahorita con otros ejemplos lo podemos ampliar más. Otro Ujú. científico que también está dando mucho que hablar es este señor Robert Lanza. Tiene un libro que se llama Biocentrismo, donde él a partir del conocimiento que tiene de la física cuántica, hace mención de que el fenómeno de la existencia, lo que llamamos muerte, no existe, que solo es una transición entre una dimensión y otra. Porque, bueno, si ustedes recordarán, cuando hablamos del entrelazamiento cuántico y del fenómeno de no localidad, pues esto lo retoma él y lo lleva al campo de quizás filosófico de la muerte, ¿no? De hablar de que la muerte no existe, simplemente dejamos esta parte material que es nuestro cuerpo, pero que en esencia nuestra energía va a estar en un plano dimensional diferente.
que no es el de la Tierra, sino que es el de un universo paralelo, que es ahorita el siguiente científico que voy a abordar. No sé si hay algún comentario ahí al respecto, ¿no? Eso checa mucho con algunas culturas como plantean a la muerte, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. Por ejemplo, ¿Verdad? en la cultura mexica, ¿no? En la cultura maya también se considera a la muerte no como un fenómeno que causa desgracia, sino más bien que solo es un paso a la otra dimensión, ¿no? Digo, desde ese punto de vista, quizás Sí, algunas otras culturas, como por ejemplo no sé si es la nipona donde están los kamikazes, que pues, ofertan su vida por sus principios, ¿no? O en los musulmanes, creo que son los que también, de alguna u otra manera, no les importa atentar contra su propia vida con tal de cumplir un objetivo. Creo que visto desde las culturas sí. ancestrales, les tenían más respeto, ¿no? Desde ese punto de vista a lo que era la vida. Y bueno, ahí están las evidencias, Pues ¿no? ya ves que hasta ahí, en esas culturas ancestrales donde pues el novenario, ¿no? O sea, ahora se entiende de una forma, ¿no? Pero pues era como cada, cada momento por el que iba transitando este el alma de la persona, ¿no? O sea, Ujú. etcétera, ¿no? Hasta llegar a los 9 niveles, ¿no? ¿Verdad? Y en Oriente también hay varias creencias al respecto, ¿no? De que pues en realidad no mueres, solamente pues trasciendes, ¿no? Hacia otra dimensión, ¿no? Sí. Pero lo De- que no sabía es que había esto del biocentrismo, ¿no? Ajá, sí, es la teoría que, ¿Verdad? que defiende este científico, Robert Lance. Y bueno, su teoría no está tan mal vista, ¿eh? O sea, muchos científicos sí la están viendo con buenos ojos. De hecho, ya hay un grupo de médicos que están trabajando sobre la vida después digo, la vida después de la vida, donde toman, ¿cómo se dice? Testimonio de personas que clínicamente estuvieron muertas, no sé, 3 o 4 minutos, y que después, por las técnicas ¿cómo le llaman? Rehabilitación, Reanimación. de reanimación, eso, vuelven y dan información que solo el médico y los que estaban ahí en la sala de operaciones tenían, que la persona inclusive dice que ve cómo están maniobrando con su cuerpo y algunas frases que dicen y de lo que escriben o de lo que prescriben, etcétera, etcétera. Entonces ya hay evidencia de eso. Y de hecho ya hay un médico que está trabajando sobre muchos casos donde el fenómeno de la muerte lo describe con varias, como lo que dice, ¿no? Que hay la luz y que hay estos niveles para llegar allá. Este, el, ¿Cómo se llama? Jacobo Grinberg en su libro también habla de ello. Bueno, en sus varios libros. En uno de ellos menciona esta parte. Sí, Pati. Perdón, Leticia, perdón, adelante. Sí, no te preocupes. Es que yo me doy cuenta cómo el mundo al voltear, el mundo actual al voltear al oriente, ¿no? La ciencia occidental al voltear y mirar el oriente, porque esto está establecido, por ejemplo, en el budismo tibetano, en donde en el libro de los muertos, en donde se relata, se define perfectamente cuál va a ser el camino
que va a llevar esa persona que está falleciendo y la fallecida, cómo va a trascender, cómo hay que acompañarlo, cómo de alguna manera, aunque no lo dicen con las palabras de dimensiones, ¿no? El alma de esta persona va a trascender. Y no solo en lo oriental, también en lo mismo occidental, en las religiones occidentales como el judaísmo, como este, hablan de esto, siempre han hablado, siempre lo han dicho, ¿no? De esta forma en que se trasciende, en que existe esta energía que va a trascender después de la muerte. Y siempre había habido esta separación tan grande, entiendo yo, esta distancia tan grande entre ciencia y religión, y más que religión, concepciones filosóficas. Entonces, de alguna manera, Oriente y Occidente se unen cada vez más hasta lograr algo que lo transpersonal está haciendo y que lo vimos desde la psicoterapia transpersonal, unirse y encontrarse en un punto en que la psicología, por ejemplo, transpersonal lo hace, unir toda la sabiduría ancestral de las religiones orientales, incluso de religiones occidentales también, con la ciencia y llegar de veras a tener algo unificado, algo que para la ciencia incluso eran cuestiones que estaban totalmente fuera de su estudio, ¿no? Pues sí, sí, como lo mencionas, a eso se lo debemos a René Descartes, ¿no? Que en su Ujú, momento, ujú. para no La meter su separó nombre con totalmente. la Ujú. religión, o digo, sí, con la iglesia, pues lo separó, y como él era un pensador de renombre en ese entonces, pues nos quedamos algunos siglos atrasados por eso. Así es. Sí, era todo, Tacho, perdón. No, gracias, gracias por tu aportación. Bien, eh, se me fue la palabra, el cosmólogo de nombre Max Tegmark, él tiene una teoría que le llama la teoría de los multiversos. Y entonces, a través de esta teoría, él menciona que el universo tiene muchas constantes matemáticas, que si se modificaran en algunas 10 milésimas, serían, simplemente no se llevaría a cabo muchos fenómenos en el universo. Por ejemplo, de la gravitación universal, si esta ley de la gravitación universal no se determinara con estos números tan precisos, entonces esta constante sería bueno, no la constante, el universo tendría cierto caos en ese sentido. Y entonces en su libro, Nuestro universo matemático, él habla de cómo muchos fenómenos que existen en el universo están determinados por estas constantes físicas, y que están presentes en la naturaleza. Habla también ahí de cómo aparece el número phi, el número pi, la constante universal de la gravitación, y otras constantes que aparecen en muchos fenómenos. Pero sin embargo, también considera que en el universo existen cuatro niveles, en donde uno de ellos es multidimensional y donde existen estos universos paralelos, donde nosotros ahorita, por ejemplo, estamos en esta realidad, en este momento y en este espacio, pero quizás en otro mundo o en otro universo estaríamos realizando una actividad diferente, en otro espacio y en otro tiempo. Y de ahí hay algunas teorías que derivan de lo que es el doble cuántico, ¿verdad? Que ya hemos platicado un poquito de este científico, físico cuántico, Jean-Pierre Garnier Mallet, donde él propone la teoría del doble cuántico. Entonces, todo esto que les estoy comentando, pues está de una u otra manera vinculado a,
a lo que nosotros de una forma la, la queremos, si no adecuar, utilizarla como una parte de sustento para que podamos encontrar esto que menciona Leticia, ¿no? De unificar todo ese conocimiento que se está generando a nivel global, con respecto al el origen del universo y cómo se comporta, con toda esta información ancestral que tenemos eh, en las diferentes culturas, para que entendamos cómo es como estamos funcionando con respecto al universo en donde vivimos. ¿Verdad? Entonces, el libro de este hombre se llama Nuestro Universo Matemático, y este no lo pude conseguir en PDF, pero está en Amazon por si les interesa. Bien, esta imagen ya se las había yo presentado anteriormente, que es cómo ahora están mirando a nivel microscópico en cómo las neuronas están conectadas con otras neuronas, lo que serían las redes neuronales, comparadas con estas redes que se están fotografiando, o más bien no son fotografías, son programas que se hacen a nivel de cómputo y que se simulan en pantallas y están llegando a través de estas simulaciones a estas analogías. Entonces, si tomamos el concepto de que el universo es holográfico, entonces pudiéramos de una u otra forma también pensar que nuestro cerebro es una parte del universo. Y entonces retomar esto que decíamos, que somos parte del universo y todo el universo está en nuestro cerebro, visto desde el punto de vista de la teoría holográfica que propone Denis Gabor del holograma, y con lo que están ahora haciendo los neurocientíficos y los físicos cuánticos. Entonces, inclusive ya creo que yo les compartí un documento donde se propone en el cerebro, en qué parte del cerebro se están llevando a cabo estos fenómenos cuánticos. No sé si se los compartí o no. Ahí si me ayudan con esto. Y si no se los han compartido, se los puedo compartir. ¿Cómo se llama, Tacha? ¿Cómo dices que se llama? La Eh, teoría es del, Nos mandaste uno que es el universo holográfico. ajá, ahí ese se los acabo ¿cómo se llama? De compartir, ¿no? El universo holográfico. Ajá. Ahí creo que es un libro, es un PDF que habla de esto. ¿Sí lo tienen? Si no, se los comparto. Ajá. Bien, retomando el concepto de que el universo es energía, es vibración y es información, quiero retomar lo de el espectro electromagnético, que es este, este cúmulo de frecuencias que están vinculadas en el universo y que de una u otra manera nos están afectando. Y digo afectando porque estamos conviviendo con ellas en cada momento, ¿no? Por ejemplo, si nosotros podemos percibir a través de la vista, es porque tenemos los receptores adecuados en los ojos para poder transformar esta energía luminosa o estos fotones, estos cuantos de energía que llegan a los receptores, al que son los conos y bastones en nuestros ojos, y que a través de una traducción o más bien transducción de esta energía luminosa se transforma en energía eléctrica y que llega a la parte correspondiente en el cerebro para ser interpretada. Entonces, en el espectro
del electromagnético hay una parte que corresponde al visible, que es donde nosotros podemos observar. Hay una parte que corresponde a la parte audible, que serían las ondas de radio, eh, las ondas que corresponden a toda la frecuencia audible. Y hay otras ondas que se salen de nuestro rango porque nuestros receptores del oído, estos, ¿cómo se les llaman? Pelos o vellitos que tenemos que son los que vibran con respecto a los todos los organelos que, o más bien estas partes del oído interno que ayudan a traducir la frecuencia sónica en impulsos eléctricos que también llegan a la área de audición del cerebro para ser interpretadas. De la misma manera, todas aquellas frecuencias, por ejemplo, el calor que nos llega de manera de irradiación, la sentimos, tenemos los diferentes receptores en la piel, sentimos la presión y también hay cierto rango que podemos percibir, pero hay otros que definitivamente están están fuera de estos alcances y que no podemos percibir, por lo tanto no podemos interpretarlos y no podemos tener conciencia de lo que está sucediendo fuera de estas frecuencias. Entonces, de aquí podemos establecer que el hecho de que no podamos percibirlas, de que no podamos interpretarlas porque no tenemos, desde el punto de vista fisiológico, los receptores adecuados, pues no podemos decir que no existen. O sea, no podemos explicarlas, pero ahí está la información. Se han hecho comparativos con animales y los animales, por ejemplo, los perros tienen una frecuencia diferente a la de nosotros para captar sonidos que nosotros no podemos escuchar. Y algunos otros animales, ¿no? Como los murciélagos, ¿no? Que a pesar de que no ven, pero escuchan y funcionan como los sonares de los submarinos, ¿no? Algo parecido. Entonces, hay algunos fenómenos que podemos ver las consecuencias, pero no tenemos la información de cuál fue el origen o cómo se llevó a cabo este fenómeno. Es ahí donde retomamos esto que nos aporta la física cuántica para poder establecer una explicación. Entonces, este señor, Rupert Sheldrake, que es el autor de la propuesta de los campos morfogenéticos y de los campos mórficos, establece que son campos invisibles que se generan y que son la matriz de toda forma de desarrollo y comportamiento y que operan a través del tiempo y del espacio, ¿verdad? Entonces, de aquí se deduce o se pregunta uno, a ver, ¿cómo es que una célula madre, cómo sabe esa célula que va a desarrollarse y formar células de músculo? ¿O cómo sabe o en qué momento tiene la información para formar células de hueso o neuronas o cualquier otro tipo de célula? ¿Cómo saben esas células madre que tienen que transformarse para formar parte de los diferentes tejidos y órganos? Entonces, él a través de la propuesta desde los campos mórficos dice que son campos vibracionales donde la información que contiene la célula es perceptible a estos campos vibracionales y entonces desarrollar el comportamiento biológico para derivar en lo que se requiere, ¿no?
Esto visto desde el punto de vista de las células. A, a grandes rasgos, a cuestión macro, hay algunos fenómenos como, por ejemplo, el de las mariposas que vienen de Canadá y que llegan acá a México, al estado de Michoacán y al estado de México, y que lo hacen año tras año. Y entonces dice, ¿cómo es posible o cómo le hacen estas mariposas? A través de su GPS se mandan la información y ya saben a dónde llegar. Él dice que es a través de los campos morfogénicos, que cuando un número determinado de una población obtiene esa información, entonces se, de manera inconsciente, por aquí pudiera yo echar mano del entrelazamiento, entonces cuando sucede acá un fenómeno, en otro lado le está sucediendo lo mismo y entonces la información eh, la contienen o la tienen y entonces ya nada más se lleva a cabo el fenómeno, ¿no? ¿Cómo saben, por ejemplo, los cardumen, cómo moverse todos en la misma dirección cuando están nadando en el mar a velocidades muy rápidas, ¿no? O sea velocidades que se ven como estas danzas de peces se llevan a cabo de manera sincrónica, ¿no? Bien organizada. O algunas manifestaciones de grupos de aves parvadas donde también vuelan con ciertos patrones que parecieran ser patrones caóticos, pero que en realidad ya han hecho estudios de simulación y hay cierto orden en esos eh, cómo se manifiestan volando estas parvadas de aves, ¿no? Entonces, estas explicaciones de cómo se dan en el dentro del campo, Rupert Sheldrake ya habla de ellos. Y además habla en espacios y tiempos diferentes. Entonces yo aquí voy a retomar esta parte de esta información que nos proporciona Rupert Sheldrake para ver y aplicarlo en lo que son los fenómenos de la psicogenealogía, donde de una generación ancestral, una generación reciente, un individuo de una familia tiene que resolver un drama y este individuo que recibe esa información, pues lo hace a través de los campos mórficos. Así lo entiendo yo y así es como nos lo transmitieron dentro de esta formación que recibí. Sí, Leti. Una pregunta, Nacho, el Tacho, perdón. Este, esto, o sea, entiendo yo que tendría de diferencia con con la genética o con la epigenética. No, estos campos, no, la información no se transmite a través, no sé, del ADN. Esto es diferente. No, el ADN no se consideraría un campo mórfico. Sí, el ADN tiene sus campos mórficos y de hecho, no lo comenté, pero ya hay estudios científicos, ahí tengo el paper, lo encontré, donde hay una frecuencia que el DNA Ajá. responde a esa frecuencia. O sea, de hecho, en su libro La biología de la creencia de Bruce H. Ujú, Lipton, ujú. él habla de que epigenéticamente un gen, antes se creía que el dogma central de la biología era el DNA que se lee, se traduce, genera RNA, luego este se Ujú. lee y forma proteínas. Y las Sí. proteínas ya forman todo lo que es el organismo, ¿no? O sea, forman todas las funciones. Y eso no es cierto. El DNA no es, vaya, el dogma central de la biología se transforma en la epigenética. De ahí viene el nombre de epigene, o sea, sobre los genes. Entonces, el gen es el plano donde está toda la información. Ujú. ¿Y quién va a hacer que se manifieste o no esa información? Precisamente ese campo mórfico, esta energía que va a permitir que el DNA se desenrolle y sea leído
por las enzimas para generar las proteínas necesarias. Entonces, lo que hoy se sabe es que los genes no son el cerebro de la célula. Los genes únicamente es la biblioteca donde está toda la información. Ahora, ¿cuándo se va a expresar? Eso va a depender del ambiente en donde se encuentre la célula. Y es lo mismo que se está hoy día proponiendo a través ya de los estudios que se han hecho, de que, por ejemplo, una enfermedad, un cáncer, obviamente que está la información en el En los gen, genes. pero ¿qué es lo que va a hacer que se manifieste o no? El El ambiente medio. en donde se desenvuelva la persona, el ambiente que es emocional, el ambiente nutricional, el ambiente laboral, o sea, todo el contexto va a ser para que se manifieste o no una enfermedad. Por ejemplo, visto desde la psicogenealogía, voy a poner como ejemplo a las mujeres de mi clan. Mi bisabuela murió de cáncer cervicuterino. Entonces, desde el punto de vista biológico, sabemos que ella trae el gen para el cáncer cervicuterino. Ajá. Sí. Luego, mi abuela, hija de mi bisabuela, desarrolla también el cáncer cervicuterino. Luego, mi madre desarrolla también cáncer cervicuterino. Y todas están vinculadas por su fecha de nacimiento o su fecha de concepción. Esto todavía no, me estoy adelantando, estoy haciendo un poquito de spoiler. Pero si lo pensamos así desde el punto de vista de la biología, decimos, pues es por herencia, ¿sí? Porque hay un gen que se está manifestando. Pero también hay que ver cuál es el ambiente que se está viviendo en las mujeres de mi clan y Que lo que, propicia. y que hay un fenómeno que se llama fidelidad familiar invisible, que es el que probablemente se esté manifestando para que las mujeres en esa línea de mi clan hayan fallecido por este padecimiento. Y aparte, que no es casualidad, están vinculadas matemáticamente hablando por su fecha de nacimiento o su fecha de concepción. Recordarán que les pedí que tuvieran las fechas de cumpleaños de algunos de seres queridos o amigos cercanos a ustedes, para que vayamos haciendo esta correlación y van a ver cómo hay un alto porcentaje de lo que les digo se confirma. Entonces no quiere decir que sean reglas así que se dan a rajatabla, no. Por la experiencia y por lo que menciona la bibliografía y por lo que yo he visto, se cumple mucho de lo que es la fidelidad familiar, que es la parte psicológica, pero la parte de la cuántica que yo quiero referir es esta serie numérica que va a aparecer en cómo me estoy relacionando con las personas de mi entorno. Ok, muchas gracias. Muchas ¿Algún otro gracias. comentario? ¿No? Bueno, vamos a entrarle un poquito a la parte biológica, ¿no? Todos en la naturaleza sabemos que existen ciclos y entonces desde la evolución sabemos que estos ciclos se han venido manifestando. Déjenme calmar a mi fiera tantito, por favor. Se pone intenso acá el guardián. Entonces, les digo, la presencia de ciclos siempre se ha manifestado en el universo. Así como la Tierra tiene un ciclo alrededor del Sol, la Luna alrededor de la Tierra, nosotros también como seres vivientes estamos vinculados arquetípicamente desde el punto de vista de Carl Gustav Jung a ciclos. Y entonces en culturas ancestrales se percataban de eso y veían que habían ciclos en la naturaleza. Bueno, nosotros tenemos
los ciclos circadianos de manera fisiológica, donde nuestros órganos se van renovando cada periodo. Por ejemplo, el hígado a las 3 de la mañana, bueno, los fisiólogos dicen que a las 7 de la noche deja de hacer las funciones de degradación para empezar de las 7 de la noche a las 3 de la mañana a hacer el fenómeno de recuperación. Entonces muchos de nosotros no sabemos eso y le seguimos dando al hígado muchas sustancias para que siga trabajando, y entonces rompemos este ritmo que debe de tener nuestros órganos, y entonces rompemos con la homeostasis de nuestros procesos fisiológicos por las conductas que tenemos, ¿no? A lo que quiero llegar es de que es la presencia de ciclos no nada más es en la parte biológica, en la parte universal, sino también en el campo de la genealogía, que es lo que vamos a hablar. Cómo la información de nuestros ancestros va a ser y va a aparecer nuevamente en algún individuo o en algunos individuos de la familia para que se resuelva. Y si no se resuelve, bueno, pues va a estar reverberando hasta que se resuelva de una manera u otra. Ya esta frase ya se las había presentado anteriormente, donde Jung dice que aquellos que no aprenden nada de los hechos desagradables de sus vidas fuerzan a la conciencia cósmica a que lo reproduzca tantas veces como sea necesario para aprender que lo que se enseña, que lo que nos enseña el drama se resuelva. Ya hasta por ahí hacía un comentario, profe, ¿no? De que en alguna corriente de la hipnoterapia se maneja de otra manera, ¿no? O cómo dijo que se llamaban, ¿qué? Um, no me viene la palabra, pero habló de la corriente francesa de hipnosis. Y de las... no, No es este francesa. pensamiento a mí me remite a lo que... Este pensamiento, bueno, este párrafo a mí a lo que me remite es al libro de las 5 heridas de la infancia, Ajá. que dice que en la vida de alguna persona se le van presentando situaciones que constantemente la van a estar confrontando con la herida o las heridas de su biografía. Y mientras no repare, no resuelva, no sane, como sea, la vida le va a seguir presentando situaciones que le confronten, que le expongan a ello, ¿no? Hasta que, como dices, lo resuelva, ¿no? Uh-huh. Si no, está como condenado a seguir, a seguir, a seguir. Así es. Bueno, yo creo que esto también es un poco como de suspicacia, no sé, porque a final de cuentas, si tú traes un tema en tu historia y de pronto lo que te va ocurriendo, pues todo es como más de lo mismo, ¿no? Todo se va como acomodando como si tuviera que ver con eso, ¿no? Uh-huh. ¿Verdad? Hasta que no lo resuelvan, dicen, ¿no? ¿Verdad? Ciertamente, ciertamente. Bien, para cerrar la O en sesión. las familias, o Sí, en las familias también, ¿no? sí, 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 es lo que comentaba, En ¿no? las familias, sí. Estos fenómenos En que las familias en transacciones, las familias en transacción esquizofrénica, como dicen, ¿no? Los grupos de ándale, Milán y sí, los ese es grupos de... el pensamiento que él quería que me ayudara. Ah, sí, las familias en transacción esquizofrénica.
Ajá, sí, en el grupo de Milán y el grupo de Roma, ¿no? Que ándale. son con Mauricio Andolfi, Mara Palazzoli, me falta una parte de su nombre. Son italianos, ¿no? Y han trabajado mucho con los modelos sistémicos de hacer terapia familiar. Y entonces ellos hablan de cómo tras 3, 4 generaciones, ¿no? Ujú, Cinco, si no se resuelve, como le llamas tú, ¿no? El drama familiar, en este caso sería más desde lo sistémico, es si no se resuelve los estilos de comunicación, los estilos de interacción en esas familias, entonces terminará alguien con esquizofrenia, ¿no? ujú. Después después de 3, 4, 5 generaciones aparecerá un miembro de esa familia con diagnóstico de esquizofrenia, ¿no? Eh, O sea que ¿cómo decirlo? A ver, el universo sí les da chance de reparar, ¿no? Sí nos da chance de reparar, ¿no? sí, 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 ¿Verdad? realidad. Pero como dice aquí, aquellos que no aprenden nada de los hechos desagradables de sus vidas, fuerzan a la conciencia cósmica, ok, el cosmo, ¿no? A que reproduzca tantas veces como sea necesario para aprender lo que enseña el drama de lo sucedido. Pues sí, Exactamente. ¿no? Bien, quisiera cerrar la sesión del día de hoy con esto, ¿no? Está ya referenciado a lo que es la enfermedad y vista en términos generales, ¿no? Esto lo propuso en uno de sus escritos el doctor Hammer y él descubrió que la enfermedad no existe, que la enfermedad es un error y que tiene un sentido, así como lo mencionaba ahorita, profe, que el universo nos está dando la oportunidad de corregir estos errores, pero si no hacemos lo correcto, si no tomamos conciencia, entonces vamos a forzar a esta fuerza cósmica a que se siga repitiendo y nos lleven a la somatización o nos lleven a estos trastornos, ¿no? Vistos desde ya desde la psicología. Entonces, la naturaleza lo sabe y siempre fue por evolución que fueron apareciendo estas formas de cómo resolver estas situaciones que aparecen en cada uno de los diferentes organismos. Entonces, a partir de este momento, las sesiones que vamos a ver ya solo retomaremos los conceptos de la física cuántica, donde cómo los estamos aplicando en la psicogenealogía para poder entender o para darle una explicación un tanto más, eh, llamarla así, más científica, para que la psicogenealogía deje de ser una pseudociencia, porque en algunos aspectos todavía no se tienen los elementos tangibles como para decir, va, esto que sucede a nivel psicológico en una familia tiene este sustento, ¿no? Entonces, desde ahí les voy a ir proponiendo alguna serie de ejercicios donde el sustento estaría reforzado por cualquiera de los conceptos que ya establecimos, que son el colapsar ¿cómo se llama? La ecuación de onda, el entrelazamiento cuántico, el fenómeno de la no localidad, este, el, el fenómeno del centésimo mono, no sé si lo hablé o no fui específico cuando hablé de los campos mórficos. Si no, me lo recuerdan y lo abordamos de nuevo en la próxima sesión. No sé si tengan algún comentario o alguna otra cosa. Entonces es como ver la psicogeneología está planteando a la física cuántica como, como su sustento para poder explicar lo que plantea, ¿no? Y,
Y yo estaba pensando entonces, pues bueno, es que eso es lo que nosotros hemos platicado en las sesiones de hipnosis, ¿no? Cómo la física cuántica es como los nuevos, entre los nuevos paradigmas de la ciencia, desde donde se intenta también explicar, por ejemplo, el recurso de la sabiduría universal, ¿no? Exacto, ¿Verdad? exacto. O Y, sea, y ahora, y ahora, y ahora también entender muchos fenómenos que ocurren en los trances desde la física cuántica, ¿no? efectivamente, sí. Y, y pues ya hasta puse una conferencia en un congreso que se va a llamar así, Tacho. Qué bueno, profe, me da gusto. Se va a llamar, se va a llamar los trances cuánticos, Tacho. Pues Los tiene, trances cuánticos. sí Así tiene que, una razón de ser porque ¿mandé? lo vemos desde el punto de vista holográfico, ¿cómo se llama? Sí, A nivel de neuronas se están llevando fenómenos cuánticos, como es este fenómeno de la no localidad, ¿no? Llevar al cliente o a la persona que va a solicitar el apoyo a través de sus pensamientos a un evento vivido en otro tiempo, otro espacio, que si puede explicar lo que sucedió ahí después y regresar y tener una conciencia diferente de ese fenómeno, pues ya se le está ayudando, ¿no? Y es a través de la palabra, del uso eficiente de la sí, sí, palabra. sí, sí, sí. Y hay una referencia Sí, bibliográfica, va. bíblica ahí, profe. En el Génesis dice, y antes de que existiera todo, eh, fue la palabra, ¿no? O sea, lo que dio origen a la conciencia fue la palabra. En algunas dicen el logos, pero pues finalmente la conciencia es un pensamiento. No, bueno, sí, ahorita que hablas de la palabra, este, eh, em, la palabra, bueno, diría la voz humana, la voz, mm, mm, activa cualquier cantidad de zonas cerebrales. O sea, las neurociencias están planteando eso. O sea, cómo la voz humana, la voz, ¿no? Sí, el lenguaje humano, puede llegar a cualquier zona del cerebro y activarla, ¿no? Finalmente la voz es Entonces, una frecuencia y es información y es energía. exacto, exacto. Y entonces, pues, hace, puede producir cualquier respuesta del interlocutor, ¿no? Del receptor que está recibiendo ese mensaje. Bueno, sí, hay que armar todo eso, hay que armar todo eso. Sí, sí, sí. Ok, Muy bien, profe. Me da gusto. va, Bueno, pues dale. si no hay algún otro comentario, les agradezco que se hayan dado la oportunidad de estar este lunes acá nuevamente. Nos vemos mañana, ya en otro episodio. Sí, gracias, Tacho. A Sí, Muchas las, gracias, buenas noches. sí, Ya, hasta luego. que descansen. Adiós. Igualmente, hasta luego. Padacho, gracias. Les comparto el link de la grabación, ¿eh? Por si quieren Sí, revisar Gracias, cualquier otra cosa. para repasarlo. Sí, Sí, gracias, Tacho. Bye. gracias, Tati. Bye. Hay que repasarlo como 5 veces, Ana. Porque luego el tacho se pone bien denso, ¿verdad? Se me va. Eh, hay que volverlo a Ok, apuntar. muy bien. Gracias. bien, cuídense mucho. Adiós. Hasta luego.